Hermanos, muy buenos días. Qué lindo poder celebrar esta mañana la Cena del Señor. Y ahora vamos a escuchar su palabra. Pidamos a Dios que nos hable esta mañana a través de ella. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable personalmente. Yo no sé qué es lo que el Señor querrá decirnos. Lo único que sé es que domingo tras domingo Dios habla a muchas personas a través del mismo sermón, en diferentes maneras. Y aquí la clave es tener un corazón abierto, sensible a la voz de Dios. Vamos a orar un momento. Padre, hemos cantado esta mañana que tú eres fiel, eres soberano, has tenido mucha misericordia de nosotros. Padre, pido ahora que extiendas tu gracia a nosotros, Señor, que podamos escuchar con atención tu palabra. Y, Señor, pedimos que tú nos ayudes a mezclar el oír con fe para que podamos aprovechar ese tiempo de escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el día de ayer, la hermana Carolina, que a veces dirige un ensamble aquí, se casó con nuestro hermano Renzo. Fue una linda ceremonia. Más que nada familiar, tienen muchos familiares y el matrimonio ayer fue básicamente de la familia, de algunos amigos de ellos. Ahora, después el matrimonio que viene, la luna de miel, ¿no es cierto? Y se irán unos días para disfrutar un tiempo tan anhelado después de tanto ajetreo del matrimonio. Ahora viene la luna de miel. Y toda pareja, por lo general, tiene su luna de miel. ¿Y qué viene después? Después viene la realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Después viene la realidad. Luna de miel es una suerte de un tiempo dorado, soñado, cuento de hadas, el hotel, los atardeceres, la cena romántica, y vuelven de la luna de miel y ¡boom! Aterrizan, ¿no es cierto? Y ahora la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, a partir de Hechos, el capítulo 2, la iglesia ha vivido una luna de miel. ¿Ya? Los primeros capítulos de los Hechos es la luna de miel de la iglesia, en cierto sentido, ¿ya? En cierto sentido. La luna de miel, ¿por qué? Bueno, porque Dios estaba haciendo tremendas cosas. Los apóstoles andaban medio soñando, pensando, Señor, ¿realmente estás haciendo todo esto? Pedro predica, 3,000 se convierten. Y esos 3,000 se reúnen, disfrutan compañerismo, están comiendo en las casas los unos con los otros, empiezan a compartir sus bienes. Una persona vende su terreno, da todo a la iglesia, otra vez una prédica, 5 más se convierten. Algunos arrestados, Dios los saca de la cárcel. Hermanos, los primeros capítulos de los Hechos es tremendo. Y ahora, en la sección que hemos leído esta mañana, de golpe aterrizan. Ahora empieza la realidad. Porque ahora Esteban predica y no se convierte. Los líderes le amenazan y Dios no lo salva. Y aquí viene el primer mártir de la iglesia. Y de repente Lucas nos da a entender, la luna de miel se acabó. Y ahora la iglesia va a vivir una realidad muy diferente a lo que vivían antes. Ahora, yo sé que vamos a leer el domingo que viene cómo la iglesia sale de Jerusalén, empieza a predicar en Samaria, predican a los gentiles y Dios empieza a hacer grandes cosas afuera de Jerusalén. Pero en Jerusalén se acabó la luna de miel. Ahora empieza la realidad. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender aquí? ¿Por qué tenemos este relato en la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar los versículos 51 al fin del capítulo 7? Permítame esta mañana
resaltar 3 lecciones. La primera lección quizá nos podía sorprender, pero me parece que es claramente cierto. Dios es soberano. Esto es lo primero que yo creo que tenemos que rescatar de este pasaje, la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Esta tarde, si quieren, un pequeño ejercicio para después del almuerzo. Lean la prédica de Pedro en Hechos 2 y comparan con la prédica de Esteban, a lo menos del versículo 51 en adelante. ¿Y qué van a encontrar? Muchos paralelos. Es interesante los paralelos. Por ejemplo, en Hechos 2, Pedro predicando acusa a los oyentes de haber matado a Jesús de Nazaret. Y eso es exactamente lo que Esteban hace aquí. Esteban en versículo 52 al final dice, ustedes han sido entregadores y matadores. Los acusa de matar a Jesús. En Hechos 2, el apóstol Pedro menciona que aquel a quienes ellos mataron, Dios el Padre lo ha resucitado y lo ha exaltado a la diestra. ¿No es cierto? Hechos 2. Y aquí en Hechos 7, en versículo 56, Esteban dice exactamente lo mismo. Él ve a Cristo, el Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Es lo mismo de Pedro. Pero aquí está la diferencia. Si miramos Hechos 2, el versículo 37, vamos a ver el resultado de la predicación de Pedro. ¿Ya? La prédica de Pedro, ¿qué resultado tuvo? Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, tiene que arrepentirse. Y la gente dice, amén, nos arrepentimos y creemos en Cristo. Y 3,000 se convierten en Hechos 2. Pero ¿qué pasa en Hechos 7? En Hechos 7, miren versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿ya? Igual que Hechos 2. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y lejos de decir, ¿qué haremos para ser salvos? Lo que querían hacer era matar a Esteban y efectivamente lo mataron. Y aquí está la pregunta. ¿A qué se debe la diferencia? Es importante la pregunta, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Prédicas similares, resultados totalmente diferentes. Algunos podrían decir, bueno, pastor, la diferencia se debe a la siguiente. En Hechos 2 era un apóstol predicando. Y aquí en Hechos 7 es solo un diácono. ¿Será por eso la diferencia? O dirán, bueno, pastor, seguramente en Hechos 2, Pedro, el gran Pedro, una prédica súper elocuente. Y Esteban, pobrecito, recién aprendiendo. ¿Será eso? Hermanos, la verdad es que Esteban no era menos elocuente que Pedro. Miren, por ejemplo, en Hechos 6, el versículo 8. Ya vamos a analizar este hombre Esteban que está predicando aquí. Miren en Hechos 6, el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante, hermanos, en Hechos 2 no leemos eso de Pedro. ¿No es cierto? En Hechos 2, Pedro no hizo un milagro. Pedro no hizo grandes señales. Pedro no hizo nada en Hechos 2, solo habló. El que está hablando ahora, Esteban, él ha hecho grandes señales y grandes prodigios. Miren también en Hechos 6, el versículo 10.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Así que lejos de ser menos elocuente, uno podía decir, Esteban era más elocuente que Pedro. Esteban debate, refute, argumenta con estas personas y nadie puede callarlo. Así que no podemos decir que Pedro fue más elocuente que Esteban. Y hermanos, si tú lees el mensaje de Esteban hasta este momento, es decir, los primeros 50 versículos de Hechos 7, los primeros 50 versículos, vamos a llegar a la conclusión que Esteban conocía igual que Pedro o mejor que Pedro quizá, mejor que Pedro, la historia de Israel. Narra con mucho detalle la historia del pueblo de Dios. ¿A dónde voy, hermanos? Es que la gran diferencia, lo que en un caso produjo arrepentimiento y la conversión masiva de 3,000 personas, y en el otro caso, nadie se convirtió, más bien mataron a Esteban. La diferencia no radica en el predicador. No tiene nada que ver con el predicador. La diferencia tampoco radica en los oyentes. Eran casi exactamente los mismos oyentes. Entonces, ¿por qué la diferencia? Pregunto. ¿Cómo explicamos la diferencia? Y hay una sola explicación, ¿es cierto? En Hechos 2, Dios concedió a los oyentes fe para creer en Cristo y arrepentimiento de sus pecados. Dios lo hizo en Hechos 2. Y en Hechos 7, Dios no hizo nada. Es la verdad, hermanos. En Hechos 7, Dios no hizo nada. Los dejó tal como estaban los oyentes. Y por eso nadie se arrepintió. Y nos enseña, hermanos, si tenemos ojos para ver y oídos para entender, nos enseña que en la salvación Dios es soberano. La salvación es de Dios. La salvación no es del predicador. La salvación tampoco es de los oyentes. La salvación es de Dios. Así que si esta mañana somos creyentes, entendamos bien, Dios ha tenido grande misericordia de nosotros. ¿No somos mejor que otros? Pero Dios ha hecho algo en nuestras vidas que no ha hecho en otras personas. Y por eso debemos estar profundamente agradecidos. Y si no somos creyentes esta mañana, si no somos creyentes, lo único que podemos hacer es pedir a Dios que tenga compasión de nosotros. Lo único. Como el publicano que fue al templo a orar, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el publicano? Dios, ten misericordia de mi pecador. Porque nadie va a ser salvo a no ser que Dios haga una obra en su corazón. Y si tú sientes o sabes esta mañana que todavía esa nueva vida espiritual no es tuya y no conoces a Dios todavía en forma personal, tienes que clamar a Dios que tenga misericordia, porque solo Él puede salvarnos. Así que lo primero que notamos aquí es la soberanía de Dios en el tema de la salvación. La segunda lección es la otra cara de la moneda. Y es muy importante, hermanos, siempre enfatizar ambas cosas, porque la otra cara de la moneda es la rebeldía humana. El ser humano es rebelde en su vida espiritual. Ahora quiero que noten algunos detalles aquí,
otra vez comparando con Hechos el capítulo 2, quizás mirando Hechos 5, cuando estudiamos en detalle la Biblia, vamos a empezar a notar ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, ya hemos leído en Hechos 2:37 que cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo obró en tal manera que los oyentes se compungieron de corazón, ¿no es cierto? Hechos 2:37. Se compungieron. Era como una lanza penetrando sus corazones, el Espíritu Santo hablando a sus vidas de su pecado, y la gente se quebranta ante Dios y se convierte. ¿Qué pasa aquí en Hechos 7? Miren versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Otra vez, noten, el corazón está afectado, ¿no es cierto? Al igual que Hechos 2:37, el corazón está afectado. Pero es una impresión muy diferente a lo que leímos en Hechos 2:37. Aquí dice la Reina Valera, se enfurecieron en sus corazones. ¿Saben lo que la palabra significa? Yo tomé un tiempo para leer en el idioma original. El griego, lo que Lucas escribió aquí, describiendo la reacción de la gente, significa sus corazones fueron serruchados. ¿Te imaginas eso? Que alguien tome tu corazón, un órgano muy sensible, y alguien empiece a cortar tu corazón con un serrucho. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a decir simplemente, ay, me duele? Vas a gritar de dolor, ¿no es cierto? Y vas a mover tus brazos en cualquier manera para que dejen de serruchar tu corazón. Es interesante que es la misma palabra que tenemos en Hechos 5, el versículo 33. Si miramos Hechos 5, el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían. Es la misma palabra en griego ahí. Fueron serruchados y querían matarlos. Ahora, lo interesante es que en Hechos 5:33, ¿de quién está hablando Lucas? En Hechos 5:33. Está hablando de el concilio, el Sanedrín de los judíos que estaban escuchando a los apóstoles. Los apóstoles acusaron al Sanedrín haber ordenado la muerte de Cristo. Y estos del Sanedrín se molestaron con el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Ahora aquí en Hechos 7 tenemos lo mismo. Solo que no es frente a los apóstoles, ahora es frente a un diácono, Esteban. Pero es la misma reacción. Estaban totalmente enfurecidos, estaban fuera de sí, fuera de control. Pero noten qué más dice Hechos 7, versículo 54. Y crujían los dientes contra él. ¿Qué significa eso? ¿Qué es crujir los dientes? Es otra forma de decir mascar. Estaban tan rabiosos este concilio que se querían comer a Esteban vivo. Querían acercarse como para morderlo y mascarlo. Estaban enfurecidos, crujían los dientes contra él. Porque ahí está la rebeldía humana. Esteban les estaba predicando queriendo lograr su salvación, pero no quieren escuchar. Y reaccionaron en esta rebeldía espiritual. La cosa se puso peor en versículo 55. Porque miren esta experiencia interesante de Esteban en versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio Esteban? ¿Qué vio Esteban? La gloria de Dios. No solo eso, eso fue tremendo. Vio también a Jesús, que estaba a la diestra de Dios.
Ahora, permítame preguntarles esta mañana, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que Dios hace cosas al azar? ¿Que Dios permite cosas sin mayor criterio? ¿O será que todo lo que Dios hace hay un propósito que hay que descubrir? Obviamente Dios tiene propósitos, ¿no es cierto? Así que esta experiencia de Esteban no se dio al azar, no es una casualidad. Dios le dio esta experiencia muy específica. ¿Para qué? Porque Dios quería que Esteban dijera lo que tenemos en versículo 56. Esteban nunca habría dicho el versículo 56 si Dios no le hubiera dado la experiencia del versículo 55. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Esteban? Versículo 56. He aquí, veo los cielos abiertos, y noten estas palabras, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ya? Graben esas palabras. El Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Les hace recordar algo esas palabras de la vida de Cristo? A ver, carburen en su mente. ¿Les hará recordar cuando Cristo dijo algo parecido a esto? Vamos a Mateo, el capítulo 26, ya para refrescar nuestra memoria. Mateo, el capítulo 26, versículos 63 y 64. Recordando lo que acabamos de leer de Esteban, dice versículo 63, mas Jesús callaba. Jesús aquí está delante del Sanedrín. Ya en Mateo 26, el Señor está delante del sumo sacerdote y el Sanedrín. En otras palabras, mis queridos hermanos, en Mateo 26, el Señor está delante de las mismas personas a quien Esteban está hablando ahora, en Hechos 7. Las mismas personas. Y aquí dice Mateo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres o no el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Versículo 64. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, noten, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Las mismas palabras que Esteban. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante notar esto? Dios le dio a Esteban esta experiencia de ver los cielos abiertos y ver al Señor Jesús a la diestra del Padre, porque Dios quería que Esteban repitiera las palabras que Cristo dijo ante las mismas personas. El concilio. Ahora pregunto, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer aquí? Hermanos, Dios está mostrando una gran misericordia a estos judíos del concilio. Ellos escucharon a Jesús de Nazaret hacer esa tremenda afirmación. Yo soy el Hijo del Hombre y yo voy a estar sentado a la diestra del Padre. No lo creyeron. El Sanedrín no creyó a Jesús. Más bien tomaron esas palabras como pretexto para crucificarlo. Crucifíquenle, crucifíquenle. Cristo muere por decir estas palabras. Pero luego estos hombres del concilio, ¿de qué han sido testigos? Bueno, 3 días después de matar a Jesús, empieza a correr rumores en Jerusalén, Jesús ha resucitado. Y estos hombres no pueden creerlo. ¿Cómo que Jesús resucitó? Vayan a buscar su cuerpo. Y no había el cuerpo. Y no podían negar que algo dramático había pasado. 40 días después, o 50 días después, Pedro predica en Jerusalén y 3,000 se convierten.
Y luego predico otra vez, 5,000 se convierten. Y de repente la ciudad de Jerusalén está llena del evangelio. Todo el mundo hablando de Cristo. Los creyentes reuniéndose, alabando al Señor. Hermanos, una revolución espiritual en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Hombre y está sentado a la diestra del Padre. Y Esteban les hace recordar eso. Yo veo a Jesús, el Hijo del Hombre. Él ha cumplido su palabra. Él está a la diestra del Padre. Hermanos, Dios estaba queriendo que los del concilio se compungieran de corazón y preguntaran, ¿qué haremos para ser salvos? Como en Hechos 2. Pero no querían. Miren lo que hicieron. Miren versículo 57. Hechos 7, versículo 57. Ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos. Qué interesante esa frase. Se taparon los oídos. ¿Por qué? No querían seguir escuchando esas palabras. Dios les estaba hablando. La palabra estaba llegando a sus corazones. Sentían un serrucho cortando sus corazones. Sabían que era cierto lo que Esteban estaba diciendo. Pero taparon sus oídos. No queremos escuchar más. No nos hables más. Porque querían seguir en su pecado. Querían seguir en su rebeldía espiritual. Y estas personas terminan matando a Esteban, al igual que mataron a Cristo. Y mataron a Esteban no porque Dios les estaba ordenando maten a Esteban. Dios estaba obrando para que no lo hagan. Mataron a Esteban porque era su libre y espontánea voluntad rebelarse contra Dios, tapar sus oídos, no escuchar más la palabra y vivir exactamente como querían vivir. Ahí está la esencia de la rebeldía humana. ¿Y acaso no pasa eso hoy en día también? ¿Acaso no pasa eso a veces en la iglesia? Hay esta terrible posibilidad. Hombres y mujeres van a la iglesia domingo tras domingo. Escuchan palabra de Dios. A veces sus corazones serruchados por la palabra, pero tapan sus oídos. No quiero escuchar más. Porque si escucho más, tendré que cambiar, sabe la persona. Y no quiere cambiar. Está muy contento viviendo como está. Y se rebela contra el Dios que en su amor para con nosotros nos habla y nos habla y nos habla para que seamos salvos. Y no queremos escuchar. Eso es muy triste. Y el día del juicio final daremos cuentas a Dios por tantas palabras divinas que escuchamos. Y a veces sentimos el Espíritu Santo tocar nuestros corazones, pero tapamos los oídos porque rebeldía espiritual. No quiero someterme a Dios. Yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y no voy a cambiar. Y no pienso cambiar. Y aunque Dios me hable y a veces siente el poder de su palabra y sé que es cierto, me sigo rebelando contra Dios. Si esa es tu condición esta mañana, yo te ruego urgentemente, no sigas así. No sigas así. Porque un día Dios dejará de hablarte. ¿Para qué seguir hablándote si tapas tus oídos?
la rebeldía humana. Pero hermanos, terminemos esta mañana mirando un tercer punto. La gracia de Dios en la vida de este hombre Esteban. La gracia de Dios. Ahora, sabemos, por lo que venimos estudiando desde Hechos 6, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Leemos en Hechos 6, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y le pusieron a cargo de la alimentación de las viudas griegas ahí en Jerusalén. Ya hemos leído en capítulo 6, en versículo 8, la gracia de Dios obrando milagros a través de Esteban. Hemos visto también en Hechos 6, el versículo 10, la gracia de Dios en las palabras de Esteban. No podían resistir la sabiduría con la cual él hablaba. Así que, hermanos, estamos aquí frente a un hombre, Esteban, que ha experimentado tremendamente la gracia de Dios. Y ahora está por morir. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? El momento que Esteban está por morir, viene una gracia extra. Si me permiten usar esta palabra, a veces hoy en día se hace popular, viene un plus, una gracia plus extra para Esteban. ¿En qué manera? En primer lugar, en esta tremenda experiencia que Dios le da en versículo 55. Hermanos, ¿acaso no fue una gran experiencia para Esteban? Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué tal visión de Esteban? Se supone que están en un recinto con paredes y con techo. Hay un comparéndum delante del Sanedrín. No estarían en el aire libre. Cuando de repente la visión de Esteban traspasa, no sería cemento en ese tiempo, ¿no? Piedras o lo que sea, el techo. Pero Esteban, la visión de Esteban traspasa el techo, traspasa el cielo azul y la mirada de Esteban pasa al cielo y ve la gloria de Dios. Hermanos, era para desmayarse. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, colapsó, ¿no es cierto? Éxodo 34. O cuando Juan en Apocalipsis 1 ve la gloria de Cristo, Juan también colapsa. Esteban, él ve la gloria de Dios. Una increíble experiencia para Esteban. Y Esteban ve al Señor Jesús a la diestra de Dios. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Muy aparte de lo que ya he dicho, que Dios le está dando una experiencia para que Esteban diga palabras para alcanzar el corazón del Sanedrín, Dios también le está preparando a Esteban para morir. Lo está preparando para morir. Dios sabe que él va a morir. Y va a morir de una forma muy cruel. Va a morir apedreado. Va a sentir los golpes de las piedras en su cuerpo, en sus piernas, en sus brazos, en su cabeza. Lo van a terminar noqueando, va a terminar muerto, desangrado. Y Dios en su gracia le permite a Esteban esta gran experiencia espiritual. Él ve la gloria de Dios, ve al Señor Jesús. Pero no solo eso. Vemos también la gracia de Dios en Esteban en la forma que él ora. Qué lindo ver la oración final de la vida de este hombre. Versículo 56. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy parecido al Señor Jesús, ¿no es cierto? Cuando él murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor Jesús. Y aquí Esteban, diciendo palabras muy parecidas: recibe mi espíritu. Pero no solo eso. Versículo 60.
puesto de rodillas, clamó a gran voz, a gran voz. No fue una oración tranquila, medio callada, medio privada. No, la última oración de Esteban fue a gran voz, gritando, para que todos se escuchen. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué oración? No les tomes en cuenta este pecado. Ahora, para que entiendan la gracia de Dios en Esteban, hagamos una comparación. Hermanos, ¿qué está pasando ahora en Ucrania? Los rusos por un mes están bombardeando sin misericordia Ucrania. ¿Se han visto el video de esa ciudad Mariupol? Ha quedado destruida en un mes. Pregunto, ¿acaso creyentes no han sufrido ahí? Claro que han sufrido. Ya sabemos de varios creyentes que han muerto. Sabemos de creyentes que han perdido familiares en los ataques rusos. Sabemos que creyentes han perdido su casa porque un misil de Rusia entró por la ventana y destruyó por completo su departamento. Que habían invertido ¿cuánto? ¿40, 50, 60 mil dólares? Y esos creyentes en Ucrania, ¿qué estarán diciendo ahora? ¿Qué estarán pensando los rusos? Quisiera creer que a lo menos algunos de esos creyentes en Ucrania están diciendo, Padre, perdona a los rusos, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Pero me imagino que no todos los creyentes reaccionarán así. Y la única manera que Esteban pudo reaccionar así es la gracia de Dios, que en ese momento le permitió a Esteban perdonar a quienes lo estaban matando. ¿Eso qué significa? Significa que Esteban murió tranquilo. Yo quisiera morir como Esteban, no apedreado obviamente, pero quisiera morir con una gran experiencia espiritual. Quisiera morir viendo la gloria de Dios. Quisiera morir tranquilo, en paz, no amargado, no resentido contra nadie, por la gracia de Dios. Qué manera de morir, Esteban. El primer mártir de la iglesia, pero puso la valla en alto, ¿no es cierto? Puso la valla en alto. ¿Cómo el creyente debe morir? Algún día vamos a morir, hermanos. Todos vamos a morir, a no ser que Cristo venga antes. Pero si queremos morir como Esteban murió, experimentando esa gracia de Dios al momento de morir, vamos a tener que vivir como Esteban vivió. ¿Ok? Repito. Si queremos morir como Esteban murió, tendremos que vivir como Esteban vivió. ¿Y cómo vivió Esteban? Bueno, la Biblia resalta dos cosas. Esteban vivió sirviendo como diácono, atendiendo a las viudas de la iglesia. Un servicio humilde, con sencillez de corazón. Y en segundo lugar, Esteban vivió testificando de Cristo, hablando de Cristo a cuantas personas él podía. Y creo que podemos decir esta mañana a la luz de la palabra de Dios, Dios le dio a Esteban una tremenda gracia para morir, porque primero sirvió con sencillez de corazón y también testificó del Señor Jesús. Y esta mañana que Dios me ayude a mí y les ayude a ustedes también a aprender a vivir como Esteban, para que podamos morir como Esteban murió.
Pero recordemos esta mañana, hermanos, lo que hemos visto. En el asunto de la salvación eterna, Dios es soberano. En el asunto de mi relación con Dios, yo soy por naturaleza rebelde y necesito la gracia de Dios para cambiar este corazón terco y rebelde. Y si yo me dedico a servir al Señor y a testificar de Él, yo puedo esperar morir con la gracia de Dios en mi vida. Así que qué interesante estos relatos en la Biblia, ¿no es cierto? Tantas cosas para aprender en la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer, hermanos, domingo tras domingo. Queremos tomar estas porciones de la Biblia que ustedes pueden leer fácilmente en su casa. De repente aquí los domingos van a aprender cosas nuevas. Y por eso les animamos que vengan siempre, escuchen la palabra de Dios, tomen apuntes, porque Dios quiere hablarnos domingo tras domingo por su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de reflexión espiritual. Gracias, Padre, por la riqueza que hay en la Biblia. Que podemos leer un pasaje una y otra vez. Y siempre vamos a ver cosas nuevas, cosas desafiantes. Porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es palabra viva del Dios eterno. Y nos hablas, y nos hablas, y nos hablas. Porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre, quiero pedir, si esta mañana hubiera alguien aquí en la iglesia o escuchando en sus hogares, que todavía no te conoce, Señor, y que esta mañana escuchando tu palabra se dan cuenta, sus corazones también son rebeldes. Padre, ten misericordia. Obra por tu gracia. Concede arrepentimiento y salvación eterna, porque nuestras vidas están en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.